Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy estoy súper emocionado de hablarles sobre algo que nos tiene a todos los fanáticos de las series turcas con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que, como bien dice el título, vamos a sumergirnos en la reacción de Kerem Bürsin a su reencuentro con Hande Erçel. Exacto, el reencuentro de Eda y Serkan en la vida real. Para aquellos que no lo sepan, o que quizás estén empezando a adentrarse en este fascinante mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron los protagonistas de Love is in the Air, también conocida como Senkalkam. Esta serie fue un fenómeno a nivel mundial, y la química entre ellos era tan palpable que traspasaba la pantalla. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos, sus malentendidos, y sobre todo, su amor, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La serie nos regaló momentos inolvidables, escenas llenas de pasión y de humor, y personajes que se quedaron grabados en nuestros corazones. La serie no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel a la fama internacional. Ambos actores se convirtieron en ídolos, con legiones de fans en todo el mundo. Sus nombres se mencionaban constantemente en las redes sociales, y cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por los medios y por sus seguidores. La química entre ellos era innegable y la conexión que tenían en pantalla era tan fuerte que los rumores de una relación en la vida real no tardaron en surgir, y para alegría de muchos, se confirmaron. Kerem y Hande comenzaron a salir, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Sus apariciones públicas, sus declaraciones y las fotos que compartían en las redes sociales generaban un gran entusiasmo entre sus seguidores. Parecían la pareja perfecta, y muchos soñaban con que su amor durara para siempre. Sin embargo, como suele pasar en este mundo, las cosas no siempre duran para siempre, y su relación llegó a su fin. La noticia de su separación entristeció a muchos fans, que habían depositado muchas ilusiones en la pareja. Aunque no se revelaron los motivos exactos de la ruptura, se especuló mucho sobre las posibles causas. Lo cierto es que a pesar del cariño que se tenían, decidieron tomar caminos separados. Pero ¿qué pasa cuando dos exparejas, que fueron tan queridas y que trabajaron juntas en un proyecto tan exitoso, se reencuentran? La curiosidad es inevitable. Y más aún, cuando ese reencuentro se da en el ojo público. La expectación es máxima y cada gesto, cada mirada, cada palabra es analizada al detalle. Los medios de comunicación y los fans están atentos a cualquier señal, a cualquier indicio que revele cómo se sienten los protagonistas. Así que en este vídeo vamos a analizar las reacciones de Kerem Bürsin, el ambiente que se respiró, y lo que pudimos observar. Prepárense para desmenuzar cada detalle, cada gesto, y cada mirada que nos dieron estos dos actores. Vamos a sumergirnos en el reencuentro del año y tratar de descifrar qué se esconde detrás de sus reacciones. Antes de empezar, y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas y, por supuesto, de sus protagonistas. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el reencuentro del año. La verdad es que el solo hecho de saber que Kerem y Hande iban a coincidir de nuevo, ya generó una expectación enorme. Los fans estaban ansiosos por ver cómo se comportarían, cómo interactuarían, y si se notaría alguna señal de lo que había sido su relación pasada. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, y de deseos de que el reencuentro fuera positivo. Aunque, claro, no fue un reencuentro cara a cara, íntimo y privado. Fue en un evento público, específicamente en un evento de maquillaje de la marca L'Oréal. Kerem es embajador de la marca y Hande también. La elección de L'Oréal como el escenario del reencuentro no es casualidad. La marca siempre ha estado asociada a la belleza, a la elegancia y a la sofisticación, y es un lugar donde los famosos se sienten cómodos y pueden lucir sus mejores galas. La situación era la siguiente: ambos se encontraban en el mismo evento, trabajando con la misma marca, pero no necesariamente compartiendo el mismo espacio al mismo tiempo. Esto, de alguna manera, disminuyó la presión y permitió que cada uno se sintiera más libre para actuar de forma natural. En estos casos, la pregunta es, ¿cómo reaccionan los medios? ¿Cómo reaccionan los fans? Y lo más importante, ¿cómo reaccionan ellos? Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, estaban listos para captar cualquier detalle, cualquier gesto que pudiera interpretarse como una señal.
Los fans, por su parte, estaban pendientes de cada foto, de cada vídeo, de cada comentario que pudiera revelar algo sobre la situación. Y los protagonistas, Kerem y Hande, eran los que más expectación generaban. ¿Cómo iban a reaccionar? ¿Cómo iban a manejar la situación? Pues bien, la información que tenemos, gracias a fotos, vídeos y testimonios, nos revela un ambiente que podríamos calificar de interesante. No fue un encuentro explosivo con gritos y abrazos desenfrenados, ni mucho menos. Todo lo contrario. Fue un encuentro discreto, elegante y profesional. La situación se manejó con mucha madurez y respeto por ambas partes. Se nota que ambos son profesionales y que saben cómo manejar la situación. Saben que están en el ojo público y que cualquier movimiento puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Por eso optaron por la prudencia, por la discreción y por el respeto mutuo. Las imágenes muestran a Kerem y Hande participando en el evento, cada uno por su lado, interactuando con los medios, posando para las fotos, y por lo que hemos podido observar, evitando un contacto directo, un encuentro prolongado como tal. Cada uno se movía por el evento cumpliendo con sus obligaciones como embajadores de la marca, pero sin cruzarse demasiado. ¿Significa esto que hay tensión? Pues, no necesariamente. Podría ser simplemente prudencia, respeto mutuo y la voluntad de mantener las cosas en un terreno profesional. Recordemos que aunque ya no estén juntos sentimentalmente, compartieron mucho tiempo, crearon un vínculo especial y tienen una historia en común. Es lógico que deseen manejar la situación con cierta discreción. No es fácil reencontrarse con alguien con quien compartiste una relación sentimental, sobre todo cuando esa relación fue tan mediática. Además, ambos actores son conscientes de la repercusión que tienen en sus fans. Saben que sus acciones pueden generar especulaciones y rumores, y por eso, prefieren ser cautelosos y no dar pie a interpretaciones erróneas. Sin embargo, también hay detalles que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, las miradas. Sí, las miradas lo dicen todo. Aunque no se encontraron frente a frente, las cámaras captaron algunas miradas de reojo sutiles, pero significativas. Miradas que parecían decir: ahí está. Es como si, sin necesidad de hablarse, se estuvieran comunicando, al menos con la mirada. Las miradas son un lenguaje universal, y en este caso, nos revelan mucho sobre la situación. Las miradas de reojo pueden indicar curiosidad, interés, o incluso un poco de nostalgia. Es como si, a pesar de la distancia física, todavía hubiera una conexión entre ellos. Otro detalle importante fue la reacción de Kerem, en el momento en que Hande entró en el escenario. Él estaba participando en una sesión de fotos, y justo en ese momento, Hande apareció en la pasarela. Las fotos de ese momento muestran una leve sonrisa de Kerem, una mirada curiosa, y un gesto de sorpresa, pero contenida. No hubo expresiones exageradas ni gestos efusivos. Fue una reacción controlada, pero que nos dejó ver algo de interés. La sonrisa de Kerem es un detalle importante. Es una sonrisa leve pero sincera. Es como si se sintiera feliz de ver a Hande a pesar de la situación. La mirada curiosa también es significativa. Es como si estuviera observándola, tratando de descifrar sus emociones y sus sentimientos. El gesto de sorpresa pero contenida nos indica que estaba al tanto de la presencia de Hande, pero que no esperaba verla en ese momento. ¿Y Hande cómo reaccionó? Hande, por su parte, mantuvo la compostura. Saludó a la cámara, posó para las fotos y continuó con sus actividades. En general, se mostró tranquila y profesional. Demostró una gran madurez al saber manejar la situación. Sin embargo, algunos fans notaron que en ciertas ocasiones parecía un poco nerviosa. Quizás por la presencia de Kerem, quizás por la presión de los medios, o simplemente porque es normal estar un poco tenso en una situación así. El hecho de que Hande se mostrara tranquila y profesional no significa que no sintiera nada. Es probable que por dentro sintiera una mezcla de emociones. La presencia de Kerem, la presión de los medios y la expectativa de los fans pudieron haberla puesto un poco nerviosa. Pero supo controlar sus emociones y mantener la compostura. En resumen, el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un evento suave. No hubo drama, no hubo grandes demostraciones, pero sí hubo indicios de una relación que, aunque terminada, sigue presente en la memoria de ambos y, por supuesto, de todos nosotros. El reencuentro fue una muestra de profesionalismo, de madurez y de respeto mutuo.
Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que ambos son profesionales. A pesar de la historia que comparten, supieron manejar la situación con madurez y respeto. No permitieron que sus sentimientos personales interfirieran con su trabajo y con el evento en sí. Demostraron que son dos grandes profesionales, capaces de separar su vida personal de su vida laboral. Segundo, que la química entre ellos sigue existiendo. Quizás no de la misma manera que antes, pero la conexión, la complicidad, la siguen teniendo, al menos de forma visual. Las miradas, los gestos, nos demuestran que aún hay algo especial entre ellos. Aunque su relación sentimental haya terminado, la química que existe entre ellos es innegable. Tercero, que la vida sigue. Ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Ande está enfocada en sus proyectos y en su nueva relación, y Kerem también está trabajando en nuevos proyectos y disfrutando de su soltería. Ambos están felices y enfocados en su futuro. Han sabido rehacer sus vidas, y eso es lo más importante. Y por último, que los fans siempre estaremos ahí, observando y analizando cada detalle. Nos encanta verlos juntos, nos encanta recordar su historia, y nos emocionan estos reencuentros. Los fans son una parte fundamental de la historia de Kerem y Hande. Son ellos quienes mantienen viva la llama de su romance. Y llegados a este punto me gustaría hacer un pequeño paréntesis. En mi opinión personal, lo más importante es que tanto Kerem como Hande sean felices. Que encuentren el amor, la paz y la satisfacción en sus vidas. Y que, por supuesto, sigan regalándonos su talento en la pantalla, porque eso es lo que nos hace felices a todos. Lo importante es que cada uno de ellos encuentre su felicidad, ya sea juntos o por separado. Así que, para resumir, en este vídeo hemos analizado el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel, en un evento de maquillaje. Hemos visto sus reacciones, sus gestos y sus miradas, y hemos sacado algunas conclusiones interesantes. Hemos visto profesionalismo, química y respeto. Un reencuentro discreto, pero con mucho significado para los fanáticos. El reencuentro fue una prueba de que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con una expareja, incluso después de haber compartido una historia tan intensa. Demostraron que se puede dejar atrás el pasado y seguir adelante con la vida, sin rencores ni resentimientos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por ver el vídeo completo y por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les pareció el reencuentro, qué detalles notaron ustedes, y qué opinan sobre la situación de Kerem y Hande. Me encanta leer sus opiniones. Y por favor, no se vayan sin darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos fanáticos de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.